Hoy lunes iniciamos nuestro tercer módulo del diplomado en Política, Derecho y Gestión Ambientales. Y una vez que ya hemos hablado de qué es el derecho ambiental y qué es el ambiente como bien jurídico protegido por este y cómo se diferencia de los elementos que le integran, y una vez que hemos dicho que para proteger al ambiente como tal es necesario actuar en los tres niveles, protegiendo el elemento de base, sus funciones y el equilibrio entre las distintas funciones que desempeñan los distintos elementos de base, es que entramos ahora a ver cómo la legislación le da al Estado mexicano las herramientas necesarias para cumplir esta tremenda tarea o esta difícil tarea. Vamos a comenzar entonces a hablar a partir de ahora de los instrumentos de la política ambiental y cómo estos están definidos en la legislación. Y dentro de estos instrumentos de política ambiental vamos a abocarnos primero al tema de las políticas que tienen que ver con el suelo, como elemento de base, como elemento que desempeña funciones y como elemento cuyas funciones tienen que estar en equilibrio con las funciones que desempeñan otros elementos. Vamos a hacerlo desde una perspectiva muy jurídica, como debe ser. El suelo, compañeros, el suelo en nuestro sistema jurídico solo puede ser o propiedad privada o propiedad pública. Así lo establece el artículo 27 de la Constitución. Quizás algunos digan que junto a esta propiedad privada y esta pública del suelo existe la propiedad social, que es la propiedad agraria. Yo diría, a reserva de que lo discutamos más, no es así. La propiedad agraria no es más que una modalidad que se establece a la propiedad privada del suelo, y esto quedará más claro un poco más adelante a lo largo de este módulo. Pues la propiedad privada del suelo está regulada tradicionalmente por los códigos civiles, mientras que la propiedad pública del suelo está regulada por la Ley General de Bienes Nacionales. Vamos a hacer este estudio entonces separando estas dos formas de propiedad. Vayamos a la propiedad pública, decía regulada por los códigos civiles, privada. Esta propiedad privada del suelo no es una propiedad absoluta, porque la Constitución mexicana le otorga a la nación la facultad, uno, de expropiarla y devolverla a su estado original, que era público; dos, de imponerle modalidades, aquellas modalidades que dicte el interés social; y tres, de regular su aprovechamiento en beneficio de la sociedad. Y entonces tenemos que, si bien es cierto, la propiedad privada se regula por los códigos civiles, el contenido de los códigos civiles está modificado por lo que digan las diferentes leyes administrativas a través de las cuales la nación ejerce las facultades de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público o de regular en beneficio social el aprovechamiento de este elemento natural llamado suelo. Y entonces tenemos que el derecho público modifica constantemente al derecho privado, y por tanto la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino un derecho cuyo contenido lo definen no solo el Código Civil, sino también las diversas leyes administrativas, y ahora podemos decir leyes administrativo-ambientales, que regulan el ejercicio de este derecho de propiedad. Bajo esta base, compañeros, podemos decir que nuestra Constitución le da a la nación básicamente dos facultades con relación al suelo. La primera facultad es la facultad de ordenar los asentamientos humanos. Con esa base se ha dictado la Ley General de Asentamientos Humanos y las 32 leyes locales de asentamientos humanos que regulan los usos del suelo en las zonas urbanas. Y por otra parte, la facultad de definir destinos, provisiones, usos y reservas de suelos. Y esta facultad es la que le permite a la nación, a través de distintas leyes,
decidir qué destino debe tener un suelo determinado. Y así tenemos como la nación, a través de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ha definido cuáles suelos deben tener un destino forestal y deben quedar siempre dedicados a ese objetivo de la conservación forestal. A través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la nación ha decidido qué suelos deben ser destinados a un uso ambiental. ¿Cuál uso ambiental? Pues el uso ambiental como área natural protegida o como unidad de gestión ambiental, cosa que definen los programas de ordenamiento ecológico del territorio. Y finalmente, la nación, a través de la ley agraria, ha definido cuáles suelos deben tener un destino agrario. Pues todas estas tres modalidades que impone la nación a la propiedad del suelo son con el objetivo de darle un uso definido al suelo e impedir que el particular, aunque sea dueño, le dé un uso distinto, porque de hacerlo podría poner en riesgo el equilibrio ecológico y con ello afectar el bien jurídico que nos interesa, compañeros, el bien jurídico medio ambiente. Así es el tema de la propiedad privada del suelo, que ustedes pueden profundizar mucho más en el capítulo correspondiente del volumen 2 de la teoría de derecho ambiental que ya tienen a su disposición. Repito, volumen 2, ya cerramos el volumen 1 por el momento. Por otra parte tenemos la propiedad pública del suelo, que es aquella propiedad que, habiendo sido originariamente la nación, nunca salió y nunca podrá salir del dominio de la nación para transmitirse a los particulares. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que esos suelos serán de propiedad de la nación de manera inalienable e imprescriptible. Jamás podrán pasar al dominio privado. ¿A qué nos referimos? Básicamente a la zona federal marítimo terrestre, a los terrenos ganados al mar, a las playas y a otras áreas del territorio que ustedes pueden corroborar allí en la lectura que les he recomendado que hagan. Entonces, reiteramos, en México las tierras y yaguas pertenecieron originalmente a la nación. Este tema pueden verlo en el capítulo primero del volumen 2, si lo desean. La nación creó la propiedad privada transmitiendo su dominio a los particulares, pero la Constitución señaló que suelos jamás podrán pasar al dominio privado y se mantienen en el dominio público y se regulan por la Ley General de Bienes Nacionales. Son las dos formas de propiedad que tenemos: una propiedad privada regulada en los códigos civiles y complementados estos por las leyes ambientales administrativas que le imponen modalidades, y dos, la propiedad pública del suelo regulada en la Ley General de Bienes Nacionales. ¿Para qué se regula el suelo? Porque, compañeros, el suelo es el hábitat de flora y fauna y es un lugar donde ocurren diferentes procesos, tales como la captación de aguas, y por lo tanto es un elemento de base que hay que proteger para proteger sus funciones y proteger el equilibrio entre las funciones y con ello proteger el medio ambiente. Espero que discutamos más sobre esto. Gracias.